Bien, en este vídeo vamos a ver un ejemplo muy típico dentro de la resolución de triángulos y es un ejemplo de un problema de altura de pie inaccesible. Vamos a ver qué es lo que significa esto. Bueno, pues tenemos un triangulito que es este de aquí y aquí he hecho un dibujo. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, pues normalmente estamos en la situación siguiente. Yo me coloco en una situación, en un punto, y veo una torre, o puede ser una torre, un edificio, una montaña, un árbol, lo que sea. Veo la punta de esa torre formando un ángulo de 31 grados con la horizontal. Avanzo 15 metros hasta donde puedo o hasta donde me parece y entonces vuelvo a tomar una medición de la altura de la torre y veo que la altura de la torre ahora la estoy viendo bajo un ángulo de 42 grados con la horizontal. Entonces se trata de un triángulo, en este caso, que sería, aquí está la base y aquí están los lados, pero no vamos a resolver el triángulo, o sea, esto podríamos ponerlo entre paréntesis, porque en realidad no vamos a resolver el triángulo. Lo que queremos averiguar es la altura de la torre. ¿Cuál es la altura de la torre? ¿No? Bien, entonces, ¿cómo lo planteamos? Bueno, pues el planteamiento es el siguiente. Esta parte de aquí, este lado de aquí, sería, le podemos llamar X, ¿no? Desde aquí hasta aquí. ¿No? Bien, estos son 15 centímetros, esto es X. Bueno, pues entonces aquí se trabaja con, que en realidad tenemos dos triángulos rectángulos. Tenemos un triángulo rectángulo que va desde esta esquina hasta la base de la torre. El pie de la torre, este sería el pie de la torre. Le hemos llamado pie inaccesible. Inaccesible porque aquí lo hemos dibujado, porque a lo mejor hay como un foso de agua o un río que no podemos cruzar o nos impide tomar la medida de esta medida, este ancho del río nos impide acercarnos hasta la base de la torre. Entonces se llama altura de pie inaccesible. Bueno, pues en este caso tenemos, como hemos dicho, dos triángulos rectángulos. Tenemos este punto, la base de la torre y este punto se forma un triángulo de rectángulo grande. Y luego tenemos otro triángulo rectángulo un poco más pequeño que sería desde aquí hasta aquí y hasta aquí. Y entonces se forma otro triángulo rectángulo más pequeño. Bueno, las hipotenusas de esos dos triángulos rectángulos son estos lados. Este lado de aquí y este lado de aquí son las hipotenusas, pero no las vamos a usar porque no nos sirven para nada. Entonces nos vamos a fijar en los catetos. Los catetos son esta longitud de la base con la altura o bien en la X con la altura. Entonces esos son los pares de catetos. Y la razón trigonométrica que relaciona los catetos con los ángulos es la tangente. Entonces por un lado tenemos la tangente de 31 grados, que sería este ángulo, sería igual a cateto opuesto partido por el cateto contiguo, que el cateto contiguo al 31 grados sería toda esta base, que sería 15 más x. Eso por un lado, pero ni h ni x lo conocemos. Y por otro lado tengo tangente de 42 grados es igual a h, cateto opuesto, partido cateto contiguo, que en este caso sería la x, partido x. Bueno, pues esto es lo que se plantea y esto es un ejemplo muy típico dentro de las resoluciones de triángulo, un ejemplo que se presenta bastante a menudo y en la práctica es muy útil para calcular precisamente alturas de pie inaccesible. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la altura de un edificio, pues entonces una de las formas sería hacer este tipo de mediciones, ¿no? Muy bien, pues de aquí pues despejamos la h sería igual a 15 más x por la tangente de 31 grados. Y aquí sería, h sería igual también a x por la tangente de 42 grados. Evidentemente puedo usar el método de igualación e igualar estas dos cosas y tendría 15 más x por la tangente de 31 grados es igual a x por la tangente
de 42 grados. Bueno, aquí voy a seguir poniendo tangente, luego al final hago todos los cálculos. Multiplico, sería 15 por la tangente de 31 grados más x por la tangente de 31 grados igual a x por la tangente de 42 grados. Bien, paso las x a un lado y lo que no tiene x al otro lado. X por la tangente de 31 grados menos x por la tangente de 42 grados igual a menos 15 por la tangente de 31 grados. Saco factor común la x, tangente de 31 grados menos tangente de 42 grados, igual a menos 15 por la tangente de 31 grados, y ahora paso la x dividiendo. De 31 grados partido tangente de 31 menos tangente de 42 grados. Bien, aunque parece negativo, sin embargo, luego también el cociente va a ser negativo, entonces va a quedar positivo. Bueno, cogemos la calculadora y lo escribimos todo, que nos haga toda la cuenta. Entonces, sería, voy a poner un paréntesis aquí, menos 15 por tangente de 31, cierro y cierro paréntesis, dividido entre, abro un paréntesis, sería tangente de 31 menos tangente de 42. Cierro paréntesis y el otro que lo he puesto para la división. Igual a 30,08, 30,09. 30,09 está en metros, pues sería metros. Bueno, este dato es un dato auxiliar. Lo que estoy buscando es la altura. La altura sería la x por la tangente de 42, o sea, lo que me ha salido, 30,09 por la tangente de 42 grados. Entonces, esto mismo, lo que acabo de calcular, lo multiplico por la tangente de 42 y me sale 27,09. 27,09 metros. Y ya está, ya he terminado el ejercicio. Entonces, esto es un ejercicio muy, muy típico de resolución de triángulos y que se usa las tangentes. El ejercicio de altura de pie inaccesible. Podemos catalogarlo así. Muy bien, pues hasta aquí este pequeño vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.